constituye como un referente dentro del cambio de época de la Revolución Ciudadana, que brinda a la ciudadanía una atención eficaz y de primera. Presidente, esta es tu gente de San Francisco de Milagro, quien te dice con el corazón gracias y te invita a este diálogo ciudadano. Muchas gracias, que viva Milagro, que viva Bahía de Caracas. Quedaron cortas las sillas, aquí hay fácilmente 3.000, 4.000 personas. ¿Qué hacen aquí si hoy día es el cierre en Guayaquil? Tienen que ir a Guayaquil. Después de esta inauguración, todos a apoyar a la continuación de la Revolución Ciudadana, ¿ok? Un abrazo a Milagro y un abrazo muy profundo, sentido, a esa población heroica que ha sufrido tanto. Me refiero a nuestros hermanos, hermanas de Bahía de Caracas en el último sismo y en las réplicas. Esto es lo que mucha gente no sabe. Hemos tenido cerca de 3.300 réplicas, una decena de ellas más fuertes que 6 en escala Richter. Y aunque Bahía no tuvo, gracias a Dios, la mayor cantidad de fallecidos, sí tuvo importantes daños materiales. Pero además, como era ciudad turística, vivía del turismo, el turismo ha disminuido grandemente. Y esta ha sido muy afectada Bahía en su actividad económica, en su nivel de empleo. Bahía, querida, Manabí del alma, saben que no están solos. Siempre tendrán el acompañamiento de todo el país y particularmente de su gobierno de la Revolución Ciudadana. Allá nos acompaña Carlos Bernal, secretario técnico de la reconstrucción, Javier Santos, gobernador de Manabí, Luisa González, manabita, secretaria nacional de Administración Pública. Aquí está Luis Monge, gobernador del Guayas, Pedro Solines, ministro del Interior, milagreño. Milton Maldonado, director ejecutivo inmobiliario, el encargado de hacer estas edificaciones y muchas cosas más. Denis Robles, alcaldesa de Milagro. También allá nos acompaña en Bahía nuestro querido amigo, el señor alcalde Milagro. Damos un saludo y reconocemos la eficiencia, el profesionalismo de una empresa que cumplió con su contrato. Me refiero a la empresa Traxi y saludamos a su representante, el señor Carlos Consejo. Se trata de una empresa española. Y también saludamos a otro presidente y querido amigo, milagreño, Pepe Pancho Ceballos. Él nació en Anconcito, pero vivió toda su vida aquí. Por ahí veo a mi querido profesor, de esos grandes profesores que han marcado la vida de uno. También milagreño, todos los días iba al colegio San José de la Salle, salía a 5 de la mañana de su Milagro querido. Me refiero al profesor Napoleón Vélez. Ahí lo escuché cantando con mucho entusiasmo el himno. Él daba música porque cantaba muy bien. Me acuerdo que nos enseñaba esa canción española. Con la gori, 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 que lleva la boticaria, parece que... Ya me olvidé. Ya estoy mayorcito, profesor, disculpará. No me la aprendí bien nunca. Por eso le decíamos gori, gori, pero bueno, eso no le diga. Ok. Bueno, a estas alturas de mi vida, queridas amigas y amigos, es difícil impresionarme. Pero hoy es uno de esos días tan particulares en que sí han logrado hacerlo. Realmente este edificio solo puede ser calificado como impresionante. Es el primer centro de atención ciudadana estandarizado que hacemos en todo el país. Ya tenemos 4, pero hemos utilizado infraestructuras que estaban a medio hacer, abandonadas, porque cualquier edificación abandonada significa ineficiencia social, sea pública o privada, esa infraestructura, ese bien inmueble. Entonces tenemos en Salinas, en Salinas, un centro de atención ciudadana, pero fue un centro comercial privado que había sido abandonado. Tenemos en La Tacunga, también fue un centro comercial que dejaron a medio hacer administraciones municipales anteriores. En Lago Agrio, un centro precioso, que también iba a ser con las novelerías
de ciertos alcaldes, un centro comercial. Y tenemos en Azogues, esa sí fue metida de extremidades nuestra como gobierno, los sueños faraónicos de ciertos funcionarios, la oficina de la CENAMI, Secretaría Nacional del Migrante en Azogues, hicieron un edificio sobredimensionado, pero ahí en estos momentos existen decenas de funcionarios públicos, casi una veintena de instituciones públicas atendiendo a los ciudadanos, y lo convertimos en centro de atención ciudadana. Pero este es el primero estandarizado. De hecho, Bahía, lo que hicimos fue uno muy pequeño de 30 funcionarios, ya que con el terremoto del 16 de abril, la mayor parte de oficinas públicas colapsaron. Un abrazo a esos heroicos funcionarios públicos que existen. Por cada corrupto, traidor que podemos encontrar, existen decenas, centenas, miles, decenas de miles de funcionarios públicos de manos limpias, patriotas, trabajando día a día por sus conciudadanos, por su país. Y esa gente ha estado atendiendo allá en Bahía, en Manabí, en containers. Lo han seguido haciendo con sacrificio, con calidad, con calidez. Qué alegría hoy poderles dar, al menos en Bahía, oficinas adecuadas, dignas, seguras, funcionales, bellas. Ahí lo que hicimos fue un pequeño centro de atención ciudadana de 30 funcionarios. Realmente son los tres tipos los estandarizados. 120 funcionarios, 450 y 600. Este centro de atención ciudadana de Milagro es de 450 funcionarios públicos. Hoy que tanto se habla de lucha contra la corrupción, los que se llevaban en peso nuestro país, prohibido olvidar. Porque todavía tenemos esa corrupción que existe en todas partes del mundo, que está en el corazón del ser humano, que no se puede detectar con controles, con fiscalización, como pretenden decir. ¿Cómo se detecta un pillo que recibe una coima de una empresa corrupta del sector privado y esa coima es depositada en una cuenta secreta en un paraíso fiscal? ¿Quién detecta eso? A no ser de que sea parapsicólogo. Pero esa corrupción generalizada de antaño, cuando se llevaban en peso las aduanas, cuando se llevaban en peso Pacifitel, cuando se llevaban en peso el registro civil, vayan ahora, vean este registro civil, qué cambio, qué contraste. Cuando se llevaban en peso la justicia, esa corrupción legalizada, cuando nos robaron nuestros depósitos, cuando permitieron que se negocie con los certificados de depósitos, después de incautarle su depósito, su plata a la gente, cuando obligaron a la corporación financiera a comprar esos certificados al 100% a los banqueros, cuando ellos le habían comprado la mitad a la gente. Esa corrupción generalizada, evidente, esa corrupción legalizada, el saqueo sistemático de los ciudadanos del país, ya no existe con nuestra revolución ciudadana, y ustedes lo saben. Y esa corrupción que permanece, porque es la miseria humana, desde el inicio de la humanidad y probablemente hasta el fin de la humanidad. Es como dice el Papa Francisco, producto de la adoración del dinero, no de malas instituciones, no de falta de control, no de falta de fiscalización. Eso, que es inevitable prácticamente, pero a diferencia del pasado, no será tolerada, no será dejada en impunidad. Y de hecho el día de ayer, en uno de los juicios, porque se han puesto varios juicios por la corruptela encontrada en Petroecuador, en uno de los juicios, los culpables ya han sido sentenciados a 5 años y los cómplices a 2 años de prisión. No toleraremos la corrupción, no prevalecerá como antes la corrupción. Pero no hay que hablar charlatanería, convertir la lucha contra la corrupción, algo tan anhelado por nuestro pueblo, en un instrumento de politiquería, banalizar esa lucha tan sagrada. Hay que ser consecuentes, y este es un ejemplo. Transparencia, eficiencia en los nuevos centros de atención ciudadana. Ustedes pueden observar lo que hacen nuestros servidores públicos, compañeros. Como acostumbra la revolución ciudadana, este edificio es el más grande, el más moderno y el más bello de nuestra querida Milagro. Era una deuda pendiente que tenía con Milagro. Milagro es la capital administrativa de la zona 5, lo dijo Anita. Qué bien que habla Anita. Ya no tienen que ir a Guayaquil para hacer sus trámites, porque desconcentramos el país.
lo dividimos en 9 zonas administrativas. La zona 5, la capital, es Milagro. Pero necesitábamos este complejo. Ya vamos a ver de dónde nació el concepto. De hecho, al inicio dijimos, vamos a hacer un registro civil para Milagro. Ahora el registro civil está dentro de esta infraestructura, de este hermosísimo centro de atención ciudadana. Tuvimos problemas. Expropiamos este terreno, que era una apiladora feísima, abandonada, pero como siempre la zapada criolla. Cuando quisimos comprarlo para este centro, nos quisieron subir el avalúo con la complicidad del alcalde anterior. Y nos tuvimos que ir a juicio, 3 años. Son sabidos. Como que si abusar, robarle al gobierno central, no es robarle a todos ustedes, compañeros. 3 años nos pasamos en litigio. No pudimos iniciar el Centro de Atención Ciudadana. Y venían los que nunca hicieron nada. Y como decía Carlos Bernal, a criticar todo. Y Correa les falló. Promesa incumplida. Los engañaron. El gobierno no cumple. Es una farsa. ¿Dónde están ahora todos esos sufridores? Aquí está la farsa. El Centro de Atención Ciudadana para nuestra querida Milagro. Construido en tiempo récord. Y como se caracteriza la Revolución Ciudadana, extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Insisto, reitero mi saludo a Bahía de Caracas, donde estamos inaugurando, entregando una obra mucho más pequeña. Bahía no es capital administrativa de una zona, no es Milagro. De hecho, Milagro es de las ciudades más pobladas del país, pero también entregamos allá oficinas dignas para nuestros servidores públicos y sobre todo para los ciudadanos. Y para reemplazar, reconstruir, sustituir aquellas oficinas que fueron destrozadas por el sismo del 16 de abril. ¿De dónde sale este concepto, compañeros? Lo dijo también Anita. Y qué bien que hayan asimilado estas cosas. Ella decía, lo público ahora no le pide favor a lo privado. Me permito precisar un poquito. Creo que lo privado le está pidiendo favor a lo público. Porque con la Revolución Ciudadana, lo público es lo mejor. Nuestros hospitales públicos son mucho mejores ya que las clínicas privadas. La diferencia es que tienen que ir al hospital con 4 o 5 personas y en las clínicas privadas pueden estar solitos. Entonces los pelucones en buena hora no van a ir a los hospitales públicos porque ellos ¿qué van a estar? Con el cholito, con la empleada doméstica, con los obreros. Ellos tienen que estar solos. En buena hora que sigan yendo a las clínicas privadas. Pero en cuanto a atención de salud, en cuanto a equipos profesionales, nuestros hospitales son mejores que cualquier clínica privada. Nuestras escuelas públicas están mejorando muchísimo su calidad. De hecho, se han cerrado centenas de escuelas privadas porque no tienen cómo competir con las públicas. Nos decían que solo las concesiones de caminos podían mantener bien los caminos. Hoy, las mejores carreteras son las construidas y administradas por el gobierno central y las concesionarias buscan asimilarse a la calidad de las carreteras de la Revolución Ciudadana. No es que lo público le pide favor a lo privado. En la nueva era que vive el país, lo privado le está pidiendo favor a lo público. Hemos demostrado que lo público puede ser lo mejor. Lo importante es quién administre el Estado. Ya no lo administra la partidocracia. Ya no lo administran los banqueros para su propio beneficio. Ya no lo administran las élites en función de sus intereses. Ahora lo administran a través de la Revolución Ciudadana. Ustedes, el pueblo de Milagro, el pueblo de Guayas, el pueblo ecuatoriano, para todas y para todos, para el bien común. Con esta filosofía de que lo público puede ser lo mejor, hace algún tiempo nos preguntamos por qué el sector privado puede tener grandes centros comerciales de lujo, donde se concentran servicios y comercios, y el sector público no puede tener centros dignos para atención ciudadana. No nos engañemos. Antes lo público era lo peor, porque lo administraba la partidocracia. Teníamos terror de que viniera algo público a nuestro barrio, porque era lo más feo del barrio. Los PAI, los puestos de auxilio inmediato, las propias escuelas, los propios centros de salud, que eran unas medias aguas. Daba terror, era lo más feo. Ahora la gente busca lo público,
porque no es solo lo mejor del barrio, es lo mejor de la ciudad, compañero. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué puede haber centros comerciales con boutiques para hacer shopping, climatizados, con patio de comida, y no podía haber algo similar para las instituciones públicas, para que nuestros funcionarios públicos, son trabajadores, tengan un ambiente digno de trabajo, pero también para que los ciudadanos, los usuarios, puedan ser atendidos dignamente? Y la única respuesta era falta de iniciativa, indolencia. Y esto cambió con la Revolución Ciudadana, que ha demostrado que lo público puede ser lo mejor, lo más moderno, brindar atención de calidad. Y diseñamos los centros de atención ciudadana, que insisto, son estandarizados, pero los 4 primeros fueron intervenciones en infraestructura ya existente. El primer estandarizado. Pero pronto ya viene el de Esmeraldas, después vendrá el de Portoviejo. Y dicho sea de paso, tenemos algunas deudas con Milagro. Pronto también empezará a construirse la nueva unidad de vigilancia comunitaria. Y por ahí me dicen que Pepe Pancho, como ministro, ofreció un polideportivo que no me ha avisado. Ahí le damos en prenda a Pepe Pancho, y por ahí está Jimmy Montanero, por ahí está Nicolás Asensio, que Barcelona pague eso, bueno, si él ofreció. Ya vamos a ver qué ofreció Pepe Pancho, y como siempre trataremos de cumplir. Pero les insisto, esta era una promesa pendiente. Milagro, capital administrativa de la zona 5. Le dijimos, vamos a tener un centro de atención ciudadana. Los sufridores, con los problemas que enfrentamos, los que nunca han hecho nada y lloran, sufren, critican todo, hicieron politiquería. Bueno, aquí está el centro de atención ciudadana y no se ve a medio sufridor en algunos kilómetros a la redonda. Bahía sabe muy bien de lo que estoy hablando. Por ahí hubo un opositor eterno, un líder político que dijo que primero veía un burro volando antes que ver el puente Bahía San Vicente, el puente de los Caras. Bueno, ese puente ya existe hace 6 años y por eso Bahía y Manabí llama a ese dirigente político el burro volador. Los centros de atención ciudadana permiten realizar en un solo lugar varios trámites, pagos, solicitar información con agilidad y eficacia. Como les decía, con estos 2 tenemos 6. Azogue, La Tacunga, Santa Elena, Lago Agrio, Bahía, pero la particularidad de este es que es el primero estandarizado. Igualito a estos, vamos a ver en varias partes del país. Este es un programa que ve continuar. Ya viene Portoviejo, viene Esmeraldas, muy similares a este, pero se necesitan en muchas partes del país, también para ordenar la oferta de servicios públicos. En las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, para mejorar el tráfico, por ejemplo. En Quito estamos haciendo las plataformas públicas, que los mediocres no entienden el concepto. ¿Qué es? Se trata de grandes instalaciones para servicios públicos. Ahí sí estamos hablando de 5.000, 6.000 funcionarios, pero al lado de las estaciones del metro, para descongestionar a la ciudad, ordenar el tránsito en la ciudad. Estos 6 centros de atención ciudadana se han construido una inversión cercana a 63 millones de dólares. Los Esmeraldas y Portoviejo se construyen con una inversión de 44 millones. En total, en 8 centros de atención ciudadana para ustedes, para mejorar el servicio a los ciudadanos, pero también para ahorrar. Esto evita que paguemos arriendo, evita la corrupción, evita la pérdida de tiempo, evita muchas cosas que tal vez no se traducen en ingresos para el gobierno, no se contabilizan, pero existe esa mejora, existe ese ahorro, existe ese ingreso, muchas veces para los ciudadanos. En estos 8 centros hemos invertido casi 107 millones de dólares. Como les decía, hay varios tipos de centro de atención ciudadana, de acuerdo a las necesidades y número de habitantes. Pero todos cuentan con instalaciones ultramodernas para atender dignamente a los ciudadanos. ¿Por qué no podíamos tener esto en Milagro, en el sector público? Un espacio climatizado, con ascensores, con buena iluminación, con patio de comidas, con baños decentes para atención ciudadana y para el trabajo de nuestros servidores públicos. Con espacios verdes, con plazoletas para el uso de toda la ciudad. Y por si acaso,
Ojalá que nadie tenga que venir ni siquiera a esta espectacular instalación, porque todo se puede hacer o que no existan trámites o los pocos trámites se puedan hacer a través de internet. Pero sabemos que hay cosas que necesariamente tiene que estar presente la persona. Acabo de ver un matrimonio en el registro civil. Bueno, le duela al novio o no, tiene que estar presente para casarse, ¿verdad? Entonces, que cuando se tenga que hacer un trámite personal, ¿no?, con la presencia del ciudadano, sea la manera más confortable, más rápida, más digna, más decente, más cómoda. Estamos en obligación de simplificar trámites. Hay muchos que se pueden realizar por internet, pero cuando sea necesario hacerlos personalmente, debemos ofrecer, insisto, servicios públicos dignos, eficientes, oportunos. No solo ustedes ahorran tiempo y dinero en gastos de movilización, también ahorra el Estado, porque evitamos pagar millones de dólares en arrendamiento, mantenimiento, operación, control de oficinas dispersas. Los centros de atención ciudadana tienen un impacto positivo en el comercio, en la economía familiar, en el barrio. Lo decía Anita, esto genera procesos, círculos virtuosos. Ya la gente no quiere quedar mal, ya no va a tener su fachada en bloque, gris, sin enlucir, sino que frente a tremendo edificio, tremendos parques, tremenda plaza, ya quiere al menos pues enlucir la pared, pintarla bonito, arreglar el jardín. Esto despierta dinámicas muy positivas para el barrio y para toda la ciudad. Y también obviamente para los ciudadanos incluso de cantones cercanos que acuden a hacer sus diferentes gestiones en este centro. Recuerden, Milagro es capital administrativa de la zona 5. Esto permite mejorar la eficiencia del Estado. Cuando yo llegué al gobierno, de acuerdo a un informe del BID, estamos penúltimos en América Latina. Solo nos superaba en baja calidad, en baja eficiencia del Estado, Honduras. En el último reporte, con datos al 2013, estamos en el puesto 6º. Y le aseguro que en estos momentos estaremos entre los 3 estados más eficientes de toda la patria grande. Como ya es costumbre en la Revolución Ciudadana, hacemos inauguraciones en forma simultánea. No nos alcanzamos para inaugurar todo lo que entregamos al país. Hoy ha sido un día histórico. De mañana entregué 10 escuelas en Esmeralda siglo XXI por video, no podía estar presente, y 6 unidades educativas del milenio, 4 nuevas estandarizadas y 2 colegios repotenciados. Hace poco, en Puerto Viejo, entregué una escuela repotenciada, la Olmedo, y 15 escuelas siglo XXI que son las prefabricadas en Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. Hace pocos días rompimos un récord. Entregamos en un solo día 4 centros de salud, pero no de la partidocracia, porque eran una media agua, eran poco menos que un armario. Esos centros de salud espectaculares de la revolución, en otro gobierno los llamarían hospitales básicos, y entregamos en un mismo día también el hospital de Sichos. El récord duró muy pocos días, porque a la siguiente semana, desde Cayambe, inauguramos simultáneamente 11 centros de salud para el Seguro Social Campesino. Y ese récord nuevo duró poquísimos días, porque hace un par de días, desde nuestra querida Machala, en la mañana entregamos 4 centros de salud en Tungurahua, y simultáneamente en la tarde, desde Machala, entregamos el nuevo hospital del IES de Machala de 200 camas, el nuevo hospital básico de Baños Tungurahua de 28 camas y la fase 2, el edificio de consultorios del Hospital Regional Docente de nuestra querida ciudad Ambato. Esto es la revolución. Cada día superarnos a nosotros mismos. Cada día nuevos desafíos. Jamás conformarnos con lo logrado. Sabemos que se ha hecho muchísimo, pero debemos estar conscientes que falta mucho más por hacer. Y cada día tenemos que revolucionar a la revolución. Ahora tenemos que entregar obras simultáneamente, porque el presidente no tiene el don de la ubicuidad para estar en varios sitios al mismo tiempo. En consecuencia, entregamos este día
el Centro de Atención Ciudadana de Milagro y en Bahía ese pequeño Centro de Atención Ciudadana para esa querida ciudad de la patria. En ambas obras el gobierno ha invertido más de 20 millones de dólares. Lo que no quieren que se gaste la partidocracia, a no ser de que sea para sus salvatajes bancarios, para sus sucretizaciones, para sus corruptas leyes como la AGD. Ahí ven cómo la corrupción estaba legalizada. Esa ley, con socialcristianos, con todo eso, con Jaime Nebot, en el Congreso, en la Asamblea, Congreso en ese entonces, se la hizo para el salvataje bancario. Sabían que se venía la crisis, hicieron la garantía de depósito que básicamente decía: quiebre nomás, señor banquero, porque todo lo va a pagar el Estado. Ahí sí estaba bien el gasto público, para salvar unos cuantos pillos, para salvar a los banqueros que jugaron con nuestros depósitos. Pero el gasto público que es para unidades del milenio, para nuevos hospitales, para centros de atención ciudadana, eso sí está mal. Ya nadie les cree, compañeros. Más firmes que nunca a seguir por el camino de progreso, de buen vivir, trazado por nuestra revolución ciudadana. ¡Qué plata también invertida! 20 millones de dólares para que Milagro tenga esta maravilla, para que nuestros compañeros en Bahía puedan trabajar decentemente, sobre todo después de ese terrible terremoto. Gracias a los constructores, ya lo mencioné. Traxa, empresa española, que construyó el Centro de Atención Ciudadana en Milagro, y Semaica, que construyó el pequeño centro en Bahía de Caracas. Gracias a los técnicos, a los funcionarios, pero sobre todo gracias a los obreros que con tanto cariño han hecho estas obras. Y el ejecutor y director de esto se llama Inmobiliar. Aquí está su director, Milton Maldonado. No existía antes Inmobiliar. No había ninguna institución pública que se encargara de los bienes inmuebles del Estado. No sabíamos cuántos bienes inmuebles existían del sector público. Y los pocos que conocíamos ni siquiera estaban legalizados. Ni Carondelet está legalizado. Ese fue el país que encontramos. Ahora Inmobiliar se encarga de administrar todos los bienes inmuebles del Estado y administrar y construir los centros de atención ciudadana. Le insisto, el de Milagro trabajarán 450 funcionarios, espacios adecuados, de manera digna, de manera transparente. Y nunca pierdan de vista esta idea. Podrá haber un pillo que nos mete una puñalada en la espalda, que nos traiciona a todos. Esa corrupción de Petroecuador ya se demostró que la dirigía un social cristiano, Charlie Pareja Cordero, ex secretario personal, es decir, de las personas más cercanas del presidente Férez Cordero, director de campaña en 1996 de Jaime Nebot, abogado de Odebrecht y el abogado de los Isaías en Ecuador. Ese pillo está fugado en Perú. Trató de destruir sus computadoras, pero pudimos recuperar los mensajes con orden judicial y se demostró que era el que dirigía esa mafia, que con su empresa Proinvest en Delaware, estado de Estados Unidos, que es paraíso fiscal, lavaba el dinero de la corrupción de Petroecuador. Muchos de ustedes primera vez escuchan esto, porque la prensa corrupta ha tratado largamente de ocultar este hecho, porque no fueron culpables los que ellos esperaban, sino que fue culpable la partidocracia de siempre. Pero por cada pillo traidor que hay en el sector público, los ecuatorianos no somos un pueblo de ladrones, somos un pueblo trabajador, honesto. Por cada pillo, por cada corrupto, le insisto, hay decenas, centenas, miles, decenas de miles de funcionarios públicos honestos, sacrificados, patriotas, trabajando día a día por su ciudad, por su provincia, por su país. Aquí también tendremos y tenemos un área de atención al público que tiene 41 ventanillas, pero hasta en eso se ve la diferencia. ¿Se acuerdan cómo era el registro civil? Tenían que madrugar y ni así los atendían. Tenían que pasarle billete a un tramitador que tenía contacto con un funcionario al interior para que lo atendieran, ¿verdad? Hoy tenemos la entrega de cédula de identidad probablemente más rápida de todo el mundo. 20, 30 minutos y ya tienen su cédula, compañeros. Y recuerden, pues, la ignominia de ese registro civil. Si llegaban finalmente a tramitar su cédula, después de pasarle un billete al tramitador, le ponían pues la tinta, no había agua, tenían que limpiarse en la pared,
o había una señora que vendía un pedazo de papel higiénico a 25 centavos. ¿Se acuerdan o no? Ahora ni siquiera se utiliza tinta. Todo es absolutamente electrónico, compañeros. Ahora hay turnos electrónicos. Se lo ven a pantalla. No se puede hacer trampa. Y nos hablan de honestidad los representantes del pasado. Aquí está la verdadera honestidad. Aquí está la verdadera transparencia. Hasta en estas pequeñas cosas se ve el cambio en todo sentido. En eficiencia, en respeto, en tecnología, pero también en transparencia que ha tenido la patria con la revolución ciudadana, compañeros. De hecho, el Evangelio dice, quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Desde no hacer trampa con los tickets, con los turnos para registro civil, hasta las grandes contrataciones, ahí se ve la transparencia. Nosotros hemos tenido 85.000 millones de dólares en contrataciones. Hemos tenido miles de contratos, porque en unos pocos haya habido unos pillos que han traicionado a su patria, que han traicionado a la revolución, que han traicionado la fe de sus conciudadanos. No vamos a permitir que nos roben lo más preciado, que es nuestra integridad, nuestras manos limpias, trabajando día a día por un futuro mejor. En este Centro de Atención Ciudadana funcionarán 18 instituciones, el mismo GAT municipal, la Agencia Nacional de Tránsito, el Servicio de Capacitación, SECAP, el más querido, el Servicio de Rentas Internas, el que cobra los impuestos, Registro Civil, Agencia de Regulación y Control Sanitario, Gestión de Riesgos, SEMPLADES, CNT, Judicatura, Defensoría del Pueblo, Corporación Nacional de Electricidad y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Y habrá oficinas de los Ministerios de Inclusión Económica y Social, de Salud, de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de Educación y de Defensa. Con el CAC de Bahía se utilizó el terreno, ¿no?, donde estaba el terminal terrestre y se recupera la infraestructura de las instituciones que colapsaron o sufrieron daños muy graves a causa del terremoto. Allí trabajarán 30 servidores públicos del SRI. Y un saludo para Leonardo Orlando, también me olvidé que estaba en la mesa directiva en Bahía. Él es portovejense, uno de esos grandes funcionarios públicos, de los grandes directores del SRI, gente honrada, honesta, patriota. Le insisto, a no perder de vista la perspectiva. Pudo haber alguien que nos traicionó con su corruptela, con su deshonestidad, pero por cada uno de esos alguienes hay un Leonardo Orlando, hay un Carlos Bernal, hay una Luisa González, hay una Sandra Naranjo, hay una Verónica Espinosa, hay miles y miles de funcionarios patriotas y de manos limpias. En ese CAC de Bahía funcionará el SRI, la Corporación Nacional de Electricidad, la Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio del Trabajo y de Agricultura e Inmobiliaria. Muchas de estas instituciones arrendaban locales y otras ni siquiera tenían oficinas en Bahía. Le dijimos a los hermanos de Manabí, de Esmeraldas, están golpeados por el terremoto el 16 de abril. Esos 671 fallecidos, no los vamos a recuperar. Jamás los olvidaremos. Un pedazo de nuestra alma, de nuestro corazón se quedó con ellos, se fue con ellos. Pero en lo material, Manabí y Esmeraldas quedarán mejor que antes y estamos cumpliendo, como siempre cumple, la Revolución Ciudadana. Ese CAC de Bahía tiene 13 ventanillas de atención, área administrativa, sala de capacitación, accesos para personas con discapacidad, como todas las infraestructuras públicas en nuestro gobierno. Antes ni siquiera eso existía. Hay muchos jóvenes, 18 años, cuando empezó el gobierno tenían 8. Creen que esto es lo normal, que siempre así ha sido el país. Qué bueno que tengan otra perspectiva, pero aprendan del pasado y no olviden el pasado. No siempre fue así. Ni siquiera había accesos para nuestros hermanos con capacidades especiales. Este CAC de Bahía se construyó con los recursos de la Ley de Solidaridad. Esos ajustes que tuvimos que hacer ante la tragedia más grande de los últimos 70 años, ante un sismo de casi 8 en escala Richter, que produjo pérdidas ese rato de 3.300 millones de dólares. Ahora son pérdidas superiores, porque ha habido más de 3.300 réplicas, que redujo la tasa de crecimiento en 0.7%.
Así que como en Chile, como en Japón, como en el año 87 en Ecuador, tuvimos que hacer ajustes para poder reconstruir tanta devastación. Y los de siempre, hasta esa ley, se opusieron. Prohibido olvidar. Yo no sé con qué cara esa oposición va a ir a pedir votos a Manabí y Esmeraldas cuando le negaron los recursos para reconstruirse después de esa terrible tragedia del 16 de abril. Queridos compatriotas, este es un rostro fundamental de nuestra revolución, que tiene varios rostros. Tiene rostro de mujer, muchas mujeres de la patria en altos cargos públicos, tiene rostro juvenil. Apostamos mucho por nuestros jóvenes, por su talento. La verdadera riqueza de un país no es su tierra, no es su mar, no es su petróleo, no son sus minerales, es su gente, el talento humano. Y vaya que si tenemos jóvenes brillantes, estamos sembrando ese talento humano para el presente y para el futuro. Pero también un rostro de la revolución ciudadana son los servicios públicos de calidad y calidez. Un Estado eficiente, cercano a la gente, servidores públicos comprometidos, que sepan que es un honor y un privilegio poder trabajar por sus conciudadanos. Todo esto está en juego el próximo 19 de febrero. Estar más conscientes que nunca, el pasado, nunca más, compañeros. A votar con alegría, con esperanza, con infinito amor, no con ese odio que nos quieren inocular los mismos de siempre. Este 19 de febrero, apostarle a continuar trabajando por esa patria de todas y de todos, a seguir construyendo juntos el futuro, a seguir caminando hacia el buen vivir. El pasado, nunca más. Declaro oficialmente inaugurado este maravilloso Centro de Atención Ciudadana de nuestro querido Milagro y el Centro de Atención Ciudadana de Bahía de Caracas. ¡Que viva Milagro! ¡Que viva Bahía! ¡Que viva Guayas! ¡Que viva Manabí! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Patria sin las hogueras, donde se calcinaron huella y camino. ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria?